Amigos, aquí tenemos la colonia. Como pueden ver, han crecido un montón, o sea, exponencialmente. Buenas amigos, hoy vamos a ver cómo van las hormigas que puse en unos reineros que estaba haciendo pruebas, los he mencionado algunas veces, y también unas hormiguitas nuevas que capturé, aparte de las que yo decía que eran camponotus, pero no son camponotus, y igual las vamos a mostrar en este video, así que comencemos. Esto es como una semi actualización de mis hormigas. Bueno amigos, aquí tengo todos los reineros que imprimí. Creo que no los había enseñado todos. Bueno, no son todos los que imprimí, son los que puse para pruebas. Y aquí hay diferentes especies de hormigas. No lo voy a negar, se parecen mucho a los hormigueros, a los reineros de Ant Dimension. Están inspirados en Ant Dimension. De hecho yo le escribí a él y me ignoraron. Estas son las primeras versiones que hice, los primeros que imprimí. Yo los hice que fueran como adaptables a todo lo que ya tenía, que aquí están con otro color de filamento y todo eso, los conectores, estas son las primeras compuertas que había hecho, que bueno, se quedaron aquí. Los imprimí también uno en color blanco. Esta es una versión más final. Pasa es que esta impresión me quedó con un huequito aquí. Aquí hay unas versiones de pruebas también que tienen ciertos defectos, vamos a decirlo así. Pero igual yo quise probarlos porque quería probar el sistema de humedad, que este sistema de acá. En algunas ocasiones como este, por ejemplo, aquí está bien cuadrado el sistema de humedad, pero en otras se sale un poquito porque porque pues no medí bien y tal. Bueno, o sea, son pruebas, sí, vamos a decirlo así, son pruebas. Y pues aquí puse diferentes tipos de hormigas. Puse Camponotus, Solenopsis y Ectatomas. Entonces vamos a verlas una por una. Bueno, antes de comenzar aprovecho también para comentarles algo, muchachos. Mis hormigueros no están a la venta, ¿sí? O sea, ahora en este momento no están a la venta porque estoy haciendo pruebas. Como ven, estas son pruebas y yo no quiero vender nada sin probar, ¿sí? Esa es la primera razón. La segunda razón es que yo estas tapas las estoy cortando a mano, estas tapas de acá. Y esto pues demanda tiempo y pues hacer este proceso manual para vender no es óptimo. Entonces yo estoy esperando a comprar una cortadora de acrílico y pues cuando la tenga abriré la tienda, ¿sí? Ya lo he mencionado en algunos otros videos, pero les pido paciencia. ¿Cuándo se va a abrir la tienda? La verdad es que yo prefiero ya no dar fechas porque siempre doy fechas y no las cumplo. Pero solamente les pido paciencia que en cualquier momento, en los próximos meses, XD. De hecho aquí van a ver que algunos cortes tienen rayones y eso porque los hago a mano. Y pues yo no quiero entregar cosas así de mala calidad, vamos a decirlo. O sea, a mí no me gustaría que me entregaran una tapa de estas rayada, mire, por ejemplo así como esto, con una raya así o algo así por el estilo, y pues se pierde mucho material. Entonces les pido un poquito de paciencia al respecto. Esto tanto con estos reineros como con los hormigueros Matrix, que también he visto en los comentarios que me han preguntado. Imagínense que no he tenido tiempo ni siquiera para cortar la tapa de que lo mostré en el video anterior. Y bueno, por acá tengo otro invento que estoy haciendo, pero eso lo enseñaré luego. Ahora sí, vamos con las hormigas. Por acá tengo una Camponotus bugnioni, de las que capturé hace varios meses. La reina se quitó las alas, pero nunca puso huevos ni nada. Igual, ustedes saben que yo cuido mis reinas, así no pongan huevos. Me acuerdo que hice este modelo y metí la Camponotus, y como era muy elevado, es muy alto, porque estos son más de 2 centímetros de altura, no me gustaba porque no se veía la hormiga. Entonces sí, el espacio está bien, la humedad está bien, pero la hormiga no está fecundada. De hecho aquí ayer las alimenté, le puse un pedacito de tenebrio. La hormiga no está fecundada. Miren lo que les comentaba de los rayones. A veces cortando eso le hago rayones. Los van a ver en todo el video. Y bueno, esta es la primera. Una prueba, vamos a decirlo, fallida por el sentido de que la reina no estaba fecundada. En vista del color, imprimí uno de color blanco, pero aquí puse una Ectatoma ruidum. Y pues quiero que vean esto, amigos. La Ectatoma ruidum le ha ido súper bien en este hormiguero. Miren cómo está de obreras. Mi pulso está hermoso. El tema de la suciedad, por supuesto, pues es inevitable. Yo a veces les pongo algodón con agua con azúcar. Ellas lo toman, lo guardan, usaron de basurero de este lado. Podemos ver a la reina. Podemos ver que hay unas pupitas y unos huevos aquí. Mírenlos acá, vamos a hacerles un pequeño zoom a esos huevecillos. Que la verdad que esta reina ha sido muy fértil. Ahí lo podemos ver el paquete. Y hay bastantes obreras, o sea, está muy bien. Aquí los voy a tener un buen rato. Todavía les quedan, yo creo que les quedan por ahí unos 3 meses dentro del reinero, porque esta especie es de crecimiento lento. O sea, las hormigas tardan bastante en desarrollarse. No me acuerdo si le puse fecha de captura. Ay, sí, aquí la tengo, miren. Ahí está la fecha de captura. A algunas se las puse, no estoy seguro si a todas. Pero bueno, así está esta. Esto podría decirse que
Para semiclaustrales, por lo menos hectatomas, está funcionando. Hace tiempo probé con una Odontomachus bauri y también iba bien, pero es así, como cortaba las tapitas a mano, se me metieron las trichomirmes y me la mataron. Pero también tenía una hectatoma que le estaba yendo bien en un reinero de esto así blanco como este, igualito a este, literal. Esta es el otro en versión blanco que tengo, que es como una versión mejorada, que es una versión mejorada del anterior. Si pueden ver, es un poco diferente, o sea, la disposición, porque lo que hice fue usar la misma área, pero reducir la altura. Esto con el fin de poder ver mejor las hormigas, porque aquí, claro, aquí resaltan, pero si los imprimía de color gris, pues no se podían ver bien las hormigas. Aquí puse una Solenopsis geminata, pero la Solenopsis pues no ha echado para adelante. Al principio me puso huevos, pero se los come, entonces tal vez para esta especie no es un buen reinero. Al principio puso huevecillos, luego por aquí como que tiene un paquetico de huevos. Ahí está, eso es un paquetico de huevos, parece. Entonces yo creo que no está fecundada, es probable porque ya sí la he visto poniendo y ya se ocultó. Ahí está. Entonces, bueno, esta es la prueba para humedad alta. Esa es una reina de humedad alta, pero no se dio. Entonces, de eso trata, ¿no? De ir probando. Por acá tengo una que la verdad me sorprendió bastantísimo, que es una Camponotus blandus, porque es que estas Camponotus blandus son como complejas, pero se han dado muy bien. Aquí la reina está, bueno, las tapitas ya saben lo que les he dicho, es complejo, pero aquí podemos ver que hay obreritas. Esta es una Camponotus blandus nueva que tengo. La cantidad de pupitas ahí se alcanzan a ver, de prole. Tiene como 3 o 4 obreras, así que está bien, no la quiero estresar mucho, pero la reina está súper bien. Así que bueno, esta probablemente, si sigue surgiendo, la vamos a pasar a un hormiguero Matrix, conectando directamente, que pues por eso es el motivo de todos estos conectores. La verdad es que no esperaba que se me diera, porque esta especie últimamente, y conversando con otros compañeros, es una especie difícil de criar. Por eso es que y a muy pocos se les da realmente. Por acá tenemos otro reinero con una hectatoma también. Esta es la versión más bajita. Y bueno, aquí podemos ver las larvas, la reina. Tiene una obrerita por ahí que se escondió, salió corriendo, lo alcanzamos a ver. A ver si la podemos ver. Creo que se escondió como aquí, como en la oscuridad. Ahí está metida en la esquina esa. La obrerita está ahí. Tiene una obrera que está ahí escondida por la luz. Nació. Hay como un poquito de hongo pareciera, pero bueno, tenemos larvas. Entonces hay que tener paciencia. Pero pues esta también está surgiendo. Va un poquito más lenta que la otra, pero pues por el momento todo se ve bien. Entonces para semiclaustrales, por ejemplo, este reinero está funcionando bastante bien. Lástima que no tengo una Odontomachus para probar. Pues aquí donde yo vivo no hay casi Odontomachus, o sea, llegan muy poquitas. Pero por lo menos con hectatoma está funcionando. Y finalmente tenemos dos Camponotus bugnioni más, que no están fecundadas. Esas son de las capturas esas que tuve hace meses. Esta casi no se ve. Si ven la diferencia de ver a la reina en esta versión. Esta es la versión que es en la misma área, pero menos alto. Y esta con más altura, y pues es difícil de ver. Claro, aquí también hay corcho, ¿no? Pero la reina casi no la podemos ver. Ahí vemos que se quitó las alas. Entonces yo, estas reinas están fecundadas, pero no, amigos. Parece que no. O simplemente para ellas no funciona el reinero. Pero pues queda como la duda, ¿no? Vamos a decirlo así. Eso sería el avance de los reineros por el momento. Entonces las colonias que están surgiendo pues las vamos a seguir cuidando. Y mis reinas, yo siempre cuido a mis reinas cuando están así fecundadas, sin fecundar, perdón. Siempre las cuido hasta que ya no puedan más, ¿saben? Antes de continuar, quiero comentar algo que pasó en Antopía. Antopía es una red social que estamos creando unos compañeros del hobby, que los invito, está en la descripción del video. Antopia.org es una red social donde pueden compartir sus colonias, sus hormigas, hacer preguntas. La verdad que está muy bonita la página, entonces los invito para allá, para que se unan. Es completamente gratis, antopia.org. Aprovecho para contarles algo, y es que un compañero hizo su versión de los hormigueros Matrix, de estos hormigueros, pero me escribió así como que Neu, disculpa, pero tenía que copiar. Y yo, no, mire, amigos, yo estoy mostrando esto. Si alguien se inspira en esto para hacer un hormiguero, adelante. O sea,
Así como yo estoy haciendo con estos reineros que me inspiré en los de Ant Dimension, adelante. Si alguien tiene la capacidad y tiene la disposición de hacer algo así, adelante. Yo no tengo por qué. Claro, obviamente una copia directa es muy difícil hacer una copia directa de algo. Tanto para mí, por ejemplo, con los de Ant Dimension. Y directamente yo no quisiera hacer una copia. No me gusta. Por eso todos estos reineros que mostré son prototipos. Probablemente la versión final ni siquiera se va a parecer a alguno de estos. Y pues esto yo los estoy enseñando a pesar de que no los he empezado a vender. Los estoy enseñando porque necesito usarlos para mis hormigas. Y pues aprovecho y hago los videos y ustedes lo ven y todo el tema, ¿sí? Entonces quería como aclarar eso por si acaso. Yo no tengo problema con eso. Si alguien se inspira en los modelos, adelante, que estamos para compartir información. Y bueno, ya que estamos hablando de los hormigueros Matrix, vamos a ver cómo van las Camponotus que puse en estos hormigueros. Hablé de eso en el video anterior, así que bueno, hoy ya toca una actualización también de estas colonias, porque la verdad que esta colonia va muy bien. Primero, una mirada en la caja de forrajeo. Podemos ver algunas hormigas muertas, es normal. De hecho, he visto que están empezando a morir varias. Cada vez que las voy a alimentar saco unas 3 o 4. Pues ya cumple su ciclo de vida, ¿no? O sea, esta hormiga, las obreras vivirán 4 o 3 meses. Las alimenté ayer, entonces todo esto está vuelto un chiquero por eso. Me gusta mucho que esta especie no llena de suciedad el bebedero. O sea, ellas están usándolo para beber exclusivamente, aunque esta parece que se está cagando ahí, pero no son como la Dorimyrmex insano, que ponen basura en la parte donde hay humedad, sino que ellas sí dejan el bebedero y lo usan y todo. Entonces me gusta mucho eso de esta especie, ¿sí? Bueno, vamos a ver la cámara. Ellas han estado usando esta parte para... Ay, mira, aquí está la reina. Es una soldado. Ellas de vez en cuando sacan prole y la ponen aquí en esta parte. Mira, ahí podemos ver algunos pedacitos de pupa. Hay obreras repletas. Y pues la verdad es que han usado todas las cámaras. Ya van a ver, la verdad que está repleto. Y pues amigos, aquí tenemos la colonia. Como pueden ver, han crecido un montón. O sea, exponencialmente en lo que va de mes. Antes creo que solamente ocupaban 2 tubos. Ahora vean cómo están. Entonces, esta es la reina, mírenla, antes de que se guarde. Ah, se fue. La colonia le está yendo muy bien. Muy bien en estos hormigueros. Sí han usado como el final de cada tubo, han puesto la suciedad. Aquí podemos ver que se ha manchado bastante. De hecho, con las Camponotus substitutus pasó más. Que la suciedad la dejan ahí al final. Pero pues para mí no es problema, la verdad. O sea, mientras ellas estén bien, no hay problema. Yo veo que la colonia va súper bien. En cualquier momento ya me toca ponerles una ampliación. Miren esas soldados como están repletas. Es que comieron ayer, entonces están llenitas todas. Yo con esto ya la verdad estoy muy contento. O sea, me deja muy tranquilo el hormiguero para las Camponotus. Y pues veo que está funcionando bastante bien. Ya aquí se pusieron nerviosas y empezaron a salir por este lado. Yo creo que para esta especie, específicamente Camponotus sonatus o / conspicus, puede funcionar muy bien este hormiguero. Ahora vamos a ver las consentidas del canal, porque esta es una de mis especies favoritas, ya saben, las Camponotus substitutus. La caja de forrajeo, bueno, ellas siempre son una dificultad para alimentarlas. Yo las alimenté ayer de igual forma. Hay perritos por ahí gritando. A veces se amontonan acá también ellas. Pero desde que no metan basura y no llenen esto y no tapen el bebedero, todo bien. Pero mira, aquí están ellas, van moviéndose, son muy activas. Todas están repletas también porque las alimenté ayer, entonces están todas llenitas. Bueno, algunas no, pero ellas hacen su trofalaxia y se alimentan, ¿no? Entonces bueno, vamos a destapar las tapas de acá. Hay algunas hormigas que sirven como almacenadoras, ahí se pueden ver. Algunas obreritas que son como más claritas, que se quedan en la parte superior y son como almacenadoras, que quedan ahí. Imagino que después les hacen trofalaxia a las otras hermanitas. La colonia no ha crecido tan rápido como esperaba, eso sí, pero pues están usando todos los agujeros, todos los tubos. Y ahora vamos a ver los hormigueros. Aquí podemos ver lo que yo les decía. Bueno, este tubo casi no lo están usando. En la parte inferior aquí podemos ver a la reina. Están un poquito nerviosa, pero obviamente por la luz.
pero aquí podemos ver que la colonia va súper bien. Aquí podemos ver las almacenadoras, hay algunas obreras, enfócate, hay algunas obreras que almacenan en el gaster y se quedan allí. Algo que sí han hecho es que, y he notado, por ejemplo, de este lado lo podemos apreciar mejor, disculpen un momento, aquí lo podemos apreciar mejor. En este tubo de ensayo, en los de abajo, más que todo, lo usan de basurero. Y el corcho lo han vuelto un chiquero, mire, lleno de suciedad, de humedad. Pero es suciedad de ellas, ¿sí? Y les gusta estar ahí, que es lo peor. Aquí también está pasando lo mismo, miren. Les gusta, pero bueno, obviamente, mientras ellas se estén desarrollando bien. Aquí, por ejemplo, el segundo tubo lo usaron de depósito de basura, pero ya el tercer tubo lo están usando. Esto es por el exceso de espacio, ¿sí? Yo debía haber usado un solo módulo, pero bueno, ya quedaron los dos, ya no puedo separar las colonias, ya quedaron así y pues toca tener paciencia y en parte pues sirve de prueba, de experimento, ¿no? Para saber el tiempo correcto de las ampliaciones, porque yo pensaba que iban a ocupar mucho más espacio, pero la verdad que no fue necesario, ya hubiesen estado bien, un poquito apretadas sí, pero hubiesen estado bien con un solo modular. Entonces la ampliación fue muy apresurada, a diferencia de la otra colonia que acaban de ver, que ellas están muy bien todavía, tienen bastante espacio. Miren el tamaño de esa soldado, amigos. Entonces, bueno, así está el avance de las Camponotus en el hormiguero Matrix, que la verdad me tiene muy contento. Bueno, quiero aprovechar también para hablar del depósito de agua, que es un tubo de ensayo. Para esta colonia, cada 15 días más o menos se lo están bebiendo. Y para esta colonia de acá, sí está durando casi un mes porque la colonia no está tan grande. Entonces, a medida que va creciendo la colonia, por supuesto, necesitan más agua. Entonces, la solución sería buscar un recipiente un poquito más ancho, que obviamente que quepa allí. Y pues adaptarle un conector, que no sería muy complicado. Pero pues toca buscarlo, sí, por el momento con el tubo de ensayo pues está funcionando, pero sí lo más óptimo sería tener un depósito de agua más grande. Y ya para finalizar el video les quiero enseñar con más detalle unas reinas nuevas que tenemos para el canal. Estas reinas las capturé en Venezuela, que estuve viajando en diciembre, viajé en 2 ocasiones. La primera vez capturé 4 reinas, de las cuales se me murió una. Y la segunda vez que viajé capturé 2 reinas, que esas están bien en este momento, entonces vamos a verlas. La primera es esta de acá, que yo las estaba confundiendo con Camponotus sonatus, porque la verdad es que las pintas se parecen mucho, si bien el gaster se parecen bastante, la cabeza también, pero también tenía mis dudas de que fuera Colobopsis. Las Colobopsis tienen la cabeza como achatada, como que si les hubiesen pegado un tablazo en la cara, y así como aplanada, pero no se parece tanto a la Colobopsis, y resulta, y en los comentarios vi, luego validé, que es una Pseudocolobopsis, que es una especie que se separó hace poco de las Camponotus y de las Colobopsis. Y pues justamente la característica principal, lo que pasa es que esta señora no se queda quieta, es que tiene la cabeza achatada. Entonces ellas se cuidan como Camponotus, pero pues tienen esa diferencia. Bueno, ya se nos escondió. Esta pues bueno, no tiene mucho porque esta no está fecundada. Aparentemente, aquí salió nuevamente. Ahí podemos ver un poquito la cabeza, a ver si se queda quieta. A ver si la alcanzamos a ver. Ahí podemos ver un poco la cabeza, que es como aplanada. No es igual que las Camponotus, pero tiene cierto parecido. Entonces, bueno, esta es la primera, Pseudocolobopsis. Por acá tenemos la siguiente, que yo también pensaba que era Sonatus, que eran Camponotus sonatus, solamente que ustedes saben que hay algunas que son más oscuras que otras. Esta ya tiene una obrera. Y pues bueno, como pueden ver, físicamente se parece mucho a la Camponotus. No estoy seguro, miren las pintas, son unas pintas diferentes. Pero esta tiene la parte frontal, la cabeza no es tan plana. Sí, esta sí parece un poquito más Camponotus. Y podemos apreciar que esta sí tiene la cabeza, vamos a decirlo así, un poquito más puntiaguda. La reina, mira, aquí tiene sus pupas, sus proles, son reinas pequeñas. Esta sí podría ser Sonatus, pero todavía no estoy seguro, amigos. Y es que quiero esperar a que se quite las alas para poder verla bien, para poder ver bien las pintas que tiene. Y pues así por encima es muy difícil, ¿saben? Viendo la obrera, pues la obrera por lo menos tiene más pinta de Camponotus. Pero como son capturadas, la verdad es que no me he adentrado mucho en las especies de Venezuela. No la tengo muy clara, vamos a decirlo así, siendo honestos. Y entonces en los comentarios muchos me dijeron de la otra que era Pseudocolobopsis. Esta todavía tengo dudas, pero esta sí yo veo que tiene la cabeza más puntiaguda, así como tal cual una Camponotus, ¿sí? La verdad que va muy bien.
Entonces vamos a seguirla cuidando. Esperemos a ver si cuando nazcan más obreras le quitan las alas. Y pues si no, pues nada, la cuidaremos así. Y por acá tenemos otra que es exactamente la misma especie de la anterior. Es igualita, solo que esta va un poquito más lenta. O sea, esta, a pesar de que fueron capturadas en el mismo vuelo, el mismo día, esta va un poquito más lenta. Aunque en cualquier momento ya esta larva pupa, o sea, se convierte en pupa. Tiene los huevos pegados en el ala, ¡qué loco! Bueno, hay que dejarla tranquila. Eso sí es extraño, miren, tiene los huevos pegados en el ala. La voy a dejar tranquila porque no quiero que se me estrese. Pero bueno, aquí está, tengo 2 de estas. Entonces vamos a cuidarlas, vamos a ver cómo se dan. Y pues bueno, son unas Camponotus pequeñas, creo Camponotus entre comillas. Miren que ahí podemos ver un poquito las pintas. Son unas pintas bastante distintivas, pero yo sí quisiera, miren, aquí se puede ver que es muy parecido a la Sonatus o incluso a la Substitutus. Miren que... No, esto es Sonatus, amigos. Estoy un 80% seguro que es Sonatus, solo que es una hormiga pequeña. Pero bueno, aquí podemos ver que la reina está bien, están surgiendo. De igual forma, si alguno sabe la especie y quiere dejarlo en los comentarios, adelante. Como todos, yo no me las sé todas, como nadie se las sabe todas, entonces nos podemos equivocar. Pero bueno, aquí se las dejo y vamos a ver la siguiente. Y bueno, para la siguiente hormiga quiero dar un ejemplo del por qué yo no estoy tan a favor de comprar hormigas, ¿sí? Y esto no es por criticar al compañero que me dio esta hormiga, porque son cosas que suceden, son cosas que pasan y uno asume la responsabilidad. Esta hormiga... bueno, yo recibí una hormiga de un intercambio, una Camponotus Chelifer, una Odontomachus Chelifer. Esta me vino desde Bogotá. Entonces el estrés del viaje pues es pesado porque viene de Bogotá a norte de Santander. La hormiga se estresa, venía con pupas y se comió los huevos o no eran de ella. Y pues muchas veces nosotros recibimos reinas y no sabemos la procedencia, no sabemos si la sacaron de los nidos, si fue capturada efectivamente en un vuelo. Y pues muchas personas hacen intercambios sin saber eso y pues la verdad es que uno no sabe, ¿sí? Entonces por eso yo siempre soy partidario de capturar, de hacer las propias capturas, porque uno sabe de dónde vienen las reinas y la hormiga no se estresa tanto. Aquí yo tengo una Camponotus Chelifer, estoy pero pendejo. Aquí yo tengo una Odontomachus Chelifer que tiene conmigo varios meses. Yo creo que ya tiene como casi medio año conmigo, unos 4 meses, 5 meses. Y pues hasta ahora, hasta este momento, la hormiga parece que quiere darse. Y pues aquí la voy a enseñar. Esta no es la captura, sino que quiero enseñarla porque es al punto que quiero llegar, ¿no? Aquí la tenemos. Y aquí tenemos los huevecillos, que puso huevecillos. Y pues la reina parece que está recuperándose, ¿sí? Pero cuando yo la recibí tenía una larva. Pero bueno, quiero enseñar esto porque una de las nuevas capturas es una de estas, de esta especie, una Odontomachus Chelifer. Y por cierto, vean el tamaño. Es un poquito más grande. Aquí está. Esta es capturada en Venezuela. Y miren que ya no tiene ni un mes conmigo y ya tiene huevecillos. Vamos a guardar esta para que no se nos estrese más. Esta hormiga yo la mostré, yo la enseñé en el grupo de Telegram, que los invito a que se unan, está en la descripción también. Porque bueno, yo no tengo mucha experiencia con la especie, pues como les comento, donde yo vivo no hay, o sea, hay muy pocas, y estas las capturé en una región diferente. Entonces, todas las que he tenido se me mueren. En esta ocasión decidí cuidarla así, con sustrato. Le puse sustrato con bastante humedad y mire, ella puso sus huevecillos. También quería validar la consulta. En aquel momento decía era una reina, pues no estaba seguro, ¿sí? Pero bueno, algunos ya la vieron, algunos la vieron en el grupo de Telegram. Y pues bueno, amigos, vamos a cuidarlo, vamos a ver qué tal. Ojalá se dé porque bueno, nunca he tenido una colonia grande. De hecho, las Erythrocephalus están en decadencia también. Solamente quedan 2 obreritas. No aguantaron el ataque de las Trichomyrmex. Es que una vez que una colonia recibe un ataque o pierde muchas obreras, es muy difícil que se recupere. Pero bueno, aquí tenemos esta otra, vamos a ver qué tal. Y por último tenemos esta Bauri, que también la capturé por allá en Venezuela. Esta está alada, pero no estoy seguro si puso huevecillos. Yo creo que ese paquetico que está allí, no estoy seguro si puso huevecillos, pero ella siempre se pone ahí como... yo creo que ese paquetico de ahí son huevos, pero no estoy seguro. Yo recuerdo haber visto por allí unos huevecillos, tal vez los escondió.
Entonces nada, vamos a dejarla tranquila porque ya la estresamos mucho. Pero bueno, esas son las capturas. Ya como bonus final, vamos... Ay, mira, se murió una obrera aquí. Qué mal. Bueno, tal vez se murió, pero... Y la echaron ahí, ¿no? Porque ellas hacen eso también. Una vez más, ya como bonus les quiero enseñar las Camponotus Bugnoni, mi colonia de Camponotus Bugnoni. Que ya les conecté, como vieron, les conecté una caja de forrajeo. La colonia va muy bien. Aquí podemos ver parte de la colonia con pupitas, bastantes obreritas, todo va súper bien. Y la reina pues estará en este otro tubo de ensayo, vamos a ver. Ahí está. Uf, amigos, miren esto. Ahí tenemos la colonia. Un montón de obreras, un montón de pupas, la colonia va muy bien. No recuerdo si la enseñé en el video anterior, pero bueno, ya que la conectamos en la caja de forrajeo, quería enseñarles que la colonia está súper bien. En cualquier momento le pegamos un hormiguero Matrix. Entonces también se viene videito de eso. Y bueno amigos, espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal. Compartan el video si les gustó. Los invito a antopia.org. Y pues nada amigos, hasta la próxima.